Mi primera consola de sobremesa fue una PlayStation 2. Jugaba mucho a Dragon Ball Budokai 1, mi primer juego original. Sin embargo, no tenía memory card, y eso implicaba que, si quería utilizar mi personaje favorito, el Edgy de Trunks, tenía que pasarme el modo historia completo, y tras ello, unos eventos extra. El roster inicial, como se puede ver, era bastante limitado, pero a través de la historia podías desbloquear a casi todos los personajes. Para otros, debías superar ciertos desafíos en los torneos, y así fue con muchos de los juegos que jugué durante mi infancia. Ciertos retos eran pura adrenalina. En Bloody Roar 2 debías completar el modo arcade sin ser derrotado para desbloquear a Shenlong. ¿Merecía la pena? Eso es justo el tema que trataremos hoy, esfuerzo versus bolsillo. Entiendo los motivos por los cuales en mi infancia debía seguir una serie de pasos para desbloquear a ciertos personajes. El juego quería durar más tiempo, es así. En aquel momento comprabas un juego por X cantidad de dinero y sencillamente, a no ser que fueras un niño rico, tenías quizá 4 o 5 juegos más, los cuales ya te habías pasado al menos 3 veces. Y esos pasos de los que hablo podían ser todo tipo de cosas. Para un niño inexperto, tu guía consistía en lo que decía la gente. Normalmente apenas teníamos guías accesibles o información precisa sobre cómo desbloquear ciertas cosas. Mi primer evento canónico como jugador fue escuchar que para desbloquear a Devil Jin debías luchar en 200 combates. Me lo propuse como un reto. Me dije a mí mismo que debía probar si era cierto, y aunque suena más falso que un Pikachu verde, así fue. Jugué 200 combates y desbloqueé a Devil Jin. ¿Entendéis lo que eso supone? ¿Lo susceptible que me haría eso a muchas mentiras en videojuegos? La parte graciosa de la historia es que Devil Jin era fácilmente desbloqueable pasándote el minijuego de Devil Within, mucho más corto en duración, como podréis imaginar. Es por ello que no todo era de color de rosas, ya no solo por los falsos rumores sobre la camioneta y Mew, que todos habremos escuchado, sino porque para muchos ese conocimiento era inaccesible. Por otro lado, consideremos un juego más reciente que ofrece la opción de desbloquear personajes a través de desafíos en el juego, pero también ofrece la posibilidad de comprar un pase de temporada que desbloquea automáticamente todos los personajes o trajes adicionales. Esta parte no es tan graciosa, ya que no te vendrá solo un juego a la cabeza. Son varios con ese modelo de negocio, ya que aquí los jugadores pueden verse tentados a gastar dinero extra para evitar el duro trabajo, la inversión de tiempo y la espera. Un ejemplo común en juegos de lucha, y muy reciente, sería en Tekken 8, el DLC de Eddie Gordo, el cual cuesta 8 euros. Nadie te obliga, es solo que antes estos personajes se podían desbloquear a menudo a través de moneda del juego o cumpliendo ciertos criterios. Por ello ahora eso es un imposible. Hay una experiencia similar con Pokémon Púrpura y Escarlata, donde al ver el DLC del Área Cero, lo primero que se pregunta a uno mismo es ¿cómo es posible que esto no estuviera ahí de salida? Contrastando entre ejemplos, juegos como The Witcher 3 han demostrado cómo los DLCs pueden agregar valor genuino a la experiencia del jugador. Las expansiones del juego, como Hearts of Stone y Blood and Wine, ofrecían historias completas y nuevas áreas para explorar, enriqueciendo la experiencia sin sentirse como contenido recortado del juego principal. Esta práctica de ofrecer expansiones significativas y bien desarrolladas puede ser un ejemplo positivo de cómo los DLCs pueden mejorar la experiencia del juego en lugar de fragmentarla o incompletarla. Antes nos quejábamos de la falta de guías, ahora tienes a mano el conocimiento para desbloquear todos aquellos personajes sobre los que escuchaste rumores, y eso es gratificante, es genial. Pero es triste que en muchos casos en la actualidad debamos recurrir a pases de temporada o gastar más por juegos incompletos. Aún así entiendo el modelo de negocio en el que se mueven. Sacan un juego incompleto, lo van completando a lo largo de, 2 o 3 años, mantienes a los jugadores expectantes, puedes lanzar antes el juego y a muchos niveles conservas vivo el juego de forma prolongada. Pero, ¿a qué precio? Juegos que una vez se consideraban productos terminados, ahora se lanzan con la expectativa de que los jugadores compren contenido adicional para obtener la experiencia completa. Esta práctica, aunque es rentable para los desarrolladores, puede dejar a los jugadores sintiéndose más exprimidos que un limón. Un ejemplo destacado de esta tendencia es el lanzamiento inicial de Star Wars Battlefront 2. Aunque el juego prometía una experiencia inmersiva en su universo, muchos elementos clave estaban bloqueados con un sistema de progresión extremadamente lento que casi obligaba a gastar dinero en cajas de botín. La reacción fue de turba queriendo quemar las oficinas, es decir, ¿por qué iban a tener que volver a pagar por una experiencia más completa? Un ejemplo más sutil pero igualmente impactante es el fenómeno de los juegos como servicio. Tienes la promesa de actualizaciones continuas y contenido adicional constante. Sí, te tendrá comprometido un tiempo,
Pero será como venderle tu alma al diablo por esa sensación de insatisfacción constante, ya que siempre tendrás que pagar más o invertir una cantidad de horas indecente. En resumen, la evolución de la industria del videojuego ha traído consigo nuevas formas de monetización y modelos de negocio que, aunque son viables, como jugador te planteas, ¿lo hicieron para sacarme todo el dinero o divertirme? La respuesta no te gustará. La decisión de cómo abordar esto es tuya. Yo personalmente creo que, como ya te he explicado, hay una buena forma de hacerlo y una mala. No echo de menos los 200 combates para desbloquear a Devil Jin, pero quizá sí echo de menos ver un plantel oscuro con muchas opciones a desbloquear que despierta mi curiosidad y me mantiene de forma relativamente sana en un juego por el que ya pagué lo que veo justo. Las industrias y las personas estamos en constante cambio, y es importante entender cómo nos afecta. Si te ha gustado este análisis y quieres más contenido sobre videojuegos, no olvides suscribirte al canal y darle like para no perderte nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima. Adiós.